En este día lunes vamos a comenzar a explorar el concepto del pacto ya relacionado a un personaje de la Biblia, el caso de Noé. El tema para hoy es el pacto con Noé y vamos a ver qué elementos ya comenzamos a descubrir ahí que nos van a ir ayudando a construir todo el concepto del pacto que vamos a terminar teniendo ya claro al final de la semana, aun cuando el día de ayer ya exploramos junto a nuestro pastor Dani Perla algunos de estos elementos. Así que hoy le invitamos a que nos acompañe en oración para pedir a Dios su sabiduría para este estudio. Nuestro buen Padre, gracias te damos porque en tu palabra tú vas instruyéndonos conforme podemos ir comprendiendo tu voluntad y aquí queremos suplicar que tu Espíritu Santo nos ayude para poder sacar el máximo provecho a la lección de este día. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pastor, según estudiamos en la lección, este pacto que hizo Dios con Noé es la primera vez que aparece expresamente la palabra pacto en la Biblia. Ahora, lo que me llama la atención es que Dios hace este pacto con Noé antes siquiera de enviar el diluvio. ¿Por qué es importante esta relación? Que ya se destacó el día de ayer, usted ya lo destacaba, pero ¿por qué es importante ver a Dios tomando esta iniciativa en un momento tan crucial como el que le tocó vivir a Noé? Sí, aquí nosotros encontramos ya la aplicación de esa palabra pacto, y algo muy importante es que recordemos que al final Dios quiere hacer una relación de pacto con los seres humanos para tener una relación de amistad con ellos. Muy bien. Y yo pienso que ese es un elemento muy importante. Tal vez algunos todavía se pueden preguntar por qué la lección comenzó de este trimestre. Si va a hablar del pacto, ¿por qué no comenzamos precisamente con esta semana? Sí. Con el tema de esta semana, sino que fuimos al Génesis, fuimos a los orígenes. ¿Por qué fuimos a ver lo que había sucedido en la creación? Porque siempre tenemos que recordar que el propósito de que Dios establezca un pacto con los seres humanos de aquí en adelante, de Noé y todos los demás que seguirán, es porque Dios quiere llevar de regreso al ser humano a la relación original que tenía con él. Así que por eso es que pacto es una palabra muy abarcante y va mucho más allá de un mero contrato. Yo puedo firmar un contrato con una persona de que me va a alquilar una casa. Y no conocerle. Pero no conocerlo, e incluso puede él mandar un intermediario, sí, y nunca saber quién es el dueño de esa propiedad. No tener ninguna relación, pero diferente es que la persona que me va a alquilar la casa me dice, ¿sabe qué? Una vez al mes vamos a salir a comer, vamos a hablar, vamos a conversar. Entonces, precisamente eso es lo que Dios quiere hacer, y nos da en el ejemplo de Noé. Usted me hizo una pregunta que ¿por qué Dios aún antes del diluvio él dice que va a establecer su pacto? Porque Dios es el que toma la iniciativa, y aquí se demuestra que un pacto lleva siempre el elemento de la gracia. O sea, no es por lo que Noé ha hecho, sino es por lo que Dios es. Y eso es el fundamento del pacto. Siempre el centro es Dios. Es Dios. Ahora, me llama mucho esto la atención, pastor, porque estaba a punto de venir un diluvio a causa de la maldad de la humanidad que se había desmesurado. Y sin embargo, Dios, vuelvo a repetir esto que he dicho a veces, Dios no renuncia a su sueño de, como usted bien decía, hacer volver a esa relación original al ser humano. Entonces surge la pregunta, ¿este pacto iniciado por Dios, por la gracia de Dios, por quien Dios es unilateral? Es decir, ¿solamente corresponde a Dios mismo o hay algo que Noé, en este caso práctico, Noé tenía que hacer? Esta pregunta, creo que la respuesta a ella vamos a ir desarrollándola a lo largo del trimestre para poder captarla muy bien. La pregunta es, ¿el pacto de Dios es unilateral o requiere algo del ser humano? Sabe que en un sentido el pacto de Dios es unilateral. Muy bien. Porque Él es el que pone la garantía. Por eso lo vamos a entender más adelante. En una relación de pacto, digamos, entre dos personas en el Antiguo Oriente, cada persona tenía una responsabilidad individual y para cumplir ese pacto, y cada persona
tenía también consecuencias si no cumplía el pacto. Pero en el pacto que Dios hace con el hombre, realmente aquí vemos, en primer lugar, el hombre no está de tú a tú con Dios. Sí, no puede. Porque el hombre no es Dios. Uno. En segundo lugar, hay una violación de ese pacto y la pregunta es ¿quién paga la violación? La consecuencia, sí. La consecuencia. Y entonces nosotros en el Evangelio nos damos cuenta que al final las consecuencias las paga Dios mismo. Así que en ese sentido, el pacto que Dios hace es unilateral, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Muy bien. Porque Dios no lo está haciendo con otro igual que Él. Y por eso es que el pacto tiene la promesa que al final toda la garantía es en Él mismo. Y por eso ayer estudiábamos que Jesús es, usted mencionaba la palabra, quien ratifica ese pacto, porque no depende del hombre. Y eso es algo bien importante. Wow. Pero eso no significa que el hombre no tiene una parte que hacer. Pero bien. La parte que el hombre tiene que hacer es una respuesta de amor a ese pacto que Dios hace con él. Por eso yo les digo, vamos a ir explicando durante los siguientes temas, porque realmente ahorita no podemos complementar no es el espacio. todo. Sí. No es el espacio, hay mucho que todavía tenemos que abarcar. Y recuerde que esta semana estamos poniendo las bases, las nociones básicas de lo que implica la promesa, el pacto eterno de Dios. Pastor, ahora, centrados en lo que sucedió en la experiencia de Noé, algunos hoy, incluso estudiantes de la Biblia, hay que destacarlo esto, han dicho de que en realidad el diluvio que se presenta en la Biblia como un diluvio universal debió haber sido algo local que Noé entendió que era universal. ¿Por qué esto no puede ser así, teniendo en mente el hecho de que el pacto de Dios dice que no iba a volver Dios a destruir la tierra con un diluvio? ¿Por qué no puede ser algo local? En ese sentido, cada vez que hay una inundación estaría violándose el pacto de Dios. Sí, no tiene sentido, porque eso significaría que entonces para todos nosotros sí puede existir la posibilidad de un diluvio. O sea, vean qué interesante, porque no es solamente que si llueve en un lugar, porque no es un diluvio. Sí. Estamos hablando de un diluvio universal. Así es. Entonces, si el pacto de Dios solo fue con Noé, si la promesa de Dios, que después se estableció un nuevo pacto cuando ya había pasado el diluvio, si la promesa de Dios es solo para Noé, entonces, para Noé individualmente como persona, entonces quiere decir que esa promesa no es para mí, entonces yo sí debo temer que haya un diluvio para mí. Pero en realidad Noé recibió esa promesa como representante de la humanidad, porque en ese momento solo estaba él y su familia. Sí, así es. Y quiere decir que a partir de Noé la humanidad se volvió a regenerar, a surgir de esa simiente, que en ese caso eran 8. Al principio, antes de la entrada del pecado, eran 2. Adán y Eva. Así que realmente la promesa de Dios a Noé es una promesa universal. Excelente. Bueno, y quería hacer esta pregunta justamente porque a veces, lamentablemente, en el mundo en que vivimos, pues podemos tender a dudar por la información que encontramos, pero que encontramos en otros lugares, que no es la Biblia, quiero decir. Pero cuando vamos a la Biblia, ahí es claro que Dios, una vez que promete algo, lo cumple. Y todavía tenemos ese arco en las nubes que nos recuerda que Dios está listo para cumplir sus promesas. Pastor, creo que podemos orar por esto, con un comentario final suyo. Sí, es correcto. Yo quiero tal vez dejar un poco más explicada esta cuestión de la relación entre la gracia en el pacto y las obras que Noé tiene que hacer, porque nos va a servir para las lecciones posteriores. Hay 2 textos que hablan muy claro aquí. En Génesis capítulo número 6, el versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Así es. Entonces vemos que está presente la gracia. Y sin embargo el versículo 22 dice: Noé lo hizo así, todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. Ok, aquí nosotros vemos la relación entre la fe y las obras. De hecho, cuando vamos a Hebreos, el capítulo número 11,
y se menciona a Noé, dice, por la fe Noé construyó el arca. Así es. En otras palabras, y présteme un poquito de atención en este momento, en otras palabras, lo que está diciendo la Biblia es que Noé construyó el arca no porque Dios le estaba pidiendo que lo hiciera meramente, sino porque había creído la palabra de Dios, porque confiaba en Dios. Porque una cosa es que yo haga algo por obligación, claro, por fuerza, para quedar bien, y otra cosa es que lo haga porque yo creo. Noé creyó a Dios, y no solamente creyó que tenía que construir el arca, sino que creyó que Dios podía salvarlo. Porque cuando Dios le habla a Noé, ahí Dios le da la seguridad de que lo va a salvar a él y su familia. Y si nosotros estudiamos la historia del diluvio, que no tenemos aquí el espacio, y si vamos al comentario de Elena White, nosotros nos damos cuenta lo terrible que el diluvio fue tan terrible que aún el arca por sí misma hubiera sido insuficiente para preservar la vida de Noé. Sin embargo, el construir el arca demostraba que Noé había confiado implícitamente en las palabras de Dios. Amén. Así que aquí creo que ampliamos un poquito más ese concepto de la importancia de las promesas de Dios y de creer en esas promesas. En otras palabras, si tú de verdad crees, si tú entras en una relación de pacto, tú vas a obedecer. Pero como dice Elena de White, Noé construyó el arca no tanto por temor al diluvio, sino porque confiaba en Dios. Era porque ya había entrado en una relación de amistad con Él. Y eso es maravilloso. Excelente, pastor. Gracias por esta ampliación, porque de verdad nos ayuda a ver cómo debemos vivir en esta relación de pacto que Dios quiere tener con nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, tú eres el Dios de pactos, que busca corazones sinceros, agradecidos, que quieran entrar en una relación de amor contigo, de amistad. Señor, perdónanos si hemos permitido que las cosas o personas en este mundo nos distraigan de esa relación que quieres tener con nosotros. Ayúdanos para enfocarnos en conocerte a ti y solo a ti. Gracias, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.